mercado, o sea, de economía libre de mercado, es desgraciadamente va a ser así durante bastante bueno, volviendo al tema Fondesit, es que Fondesit no involucra impactos potenciales sobre el tema patrimonial. O sea, obviamente estaban encima de lo más, pero aquí estamos hablando de. Pero sabes que sí tiene que ver. No bien evaluado, va. Pero sí tiene que ver porque si una persona, un proyecto va a estar trabajando en una zona donde se hizo ese proyecto Fondesit, como me ha tocado a mí, y yo voy y no puedo posicionar siquiera dónde fueron las intervenciones, ¿cómo le digo al mandante? Ahí se excavó o allá se excavó. ¿Cómo le digo? En lo particular, mira, yo trabajo con publicaciones desde Medina en adelante. Y el ejercicio que hago cuando no tengo coordenadas es simplemente trabajar en base a la toponimia y dar una ubicación aproximada de ese tipo de elementos y ver qué puedo obtener de información. Pero yo estoy hablando de casos en que dicen de que se ubicara el pozo con un equipo topográfico. Entonces tú esperarías, ¿no es cierto?, a tener la información por incidencia. Entonces se puede resolver los problemas en que hay diferencia en la calidad de la información que se entrega tanto en Fondesit como en Exacto. Yo incluiría Fondesit. Y lo otro, perdón, yo quiero incidir un punto más. Justo cuando está hablando pensando. Esa masa aparentemente de gente actólogo, licenciado, egresado, que trabaja en este impacto ambiental, que aparentemente hacen informes malos, de inferior calidad. Puede ser que a lo mejor esté respondiendo a estas masas de arqueólogos que están saliendo anualmente. Se abrió completamente la posibilidad de que entren 40 personas, 50 personas en el Chile. Entonces, Francisca, ¿se puede decir? Yo tengo una responsabilidad. Hay todo. Una gran página web que se llama Cerro Católico, todos los informes donde uno puede tener acceso a. Y no existe idea de que para conseguir un informe de un proyecto en Antofagasta tenés que meterte a la página del CEA y meterte a todas las carpetas y buscar el informe que no tiene título de informe arqueológico, o sea, que por lo general tiene informe de anexo, o sea, tenés que verte todas las carpetas. Entonces eso, claramente ahí no hay, si yo voy a tener que usar la tremenda excavación del cementerio de Chorrillos, que se llama no sé cuántos cuerpos, chao, me voy a la ICI nomás y cito la ICI y va a estar bien. Es un tremendo nicho para hacer un proceso de investigación. Por ejemplo, se está avanzando cada uno siguiendo como su realidad tendría una producción como más elaborada y más extensiva. Sí, pero en el fondo lo que nosotros veíamos es que entendiendo todo eso, para poder tener una forma de trabajar que sea relevante y liberatoria, ¿no? Es que tiene que haber una regulación que vaya por arriba de las voluntades personales, que vaya por arriba de la manera de trabajar de cierta contenedora o de tal otra, sino que sea una cosa que sea global. Y la manera de poder conseguir eso sería, por ejemplo, que Consejo de Gobierno, por ejemplo, estableciera estándares, ya esto tiene que hacerse así, con este procedimiento, de esta manera. Por ejemplo, a lo mejor hay otras maneras de hacerlo. Claramente que la formación profesional es un punto muy importante en todo esto, pero si nosotros no pasamos de la voluntad personal, van a haber trabajos muy buenos y trabajos muy malos. Enfrentar ese mundo administrativo, creo que es Hay una cosa que es una regla sobre cualquier persona que recibe un permiso específico, que es el funcionamiento que trabaja por pueden venir cualquier cantidad de eventualidades en que la pero por eso diría que estamos viendo cuáles son los problemas de por ahí, y ahí en el fondo muchas veces puede quedar absolutamente solo teniendo que responder a todo lo que viene en la tramitación del Consejo de Documento y cagaste tratando de salud, pero no es decisión, porque en el fondo a eso para un número por eso tienen mucho que ver con la persona, que en general no estamos preparados. Es que por eso te digo que es interesante ver eso también, porque Que no puede nada. mucha gente lo puede
Por algo surgió Ciencia porque las condiciones laborales de los Yo creo que algo que es importante para el reglamento de hecho que la gente que suele trabajar en conciertos Claro, están evaluando. o sea, es muy distinto de trabajar en un parque que hacer una sola. O sea, hay que buscar alguna manera de resolver ese problema. Eso en general en cuanto a los Pregunta de, por ejemplo, quién evalúa el que evalúa. Ahí tenemos un problema. pero también, o sea, porque la comisión yo lo respeto, pero La Comisión de Arqueología de los 1.500 casos que hay mensuales ve 6 cada 2 semanas, además 12 son los casos críticos, son los casos donde evidentemente no hay que tener tanta experiencia para entender que un colega al otro lado. O sea, que son realmente casos críticos, pero los otros 1.000 casos no los ves, es solamente el área. Ahí está falta los En ese criterios. sentido, yo discrepo con Nelson cuando dice que un alto porcentaje de los informes que llegan al Consejo están mal hechos o vienen con error. O sea, todo informe puede tener errores, eso es evidente. Pero así cosas tan críticas como por ejemplo, vemos que la administración para el ¿cachai? Entonces yo ahí nos vamos a las relaciones laborales. Claro, que ahí estamos entrando en otro ámbito que tiene que ver con cuestiones que se podrían mejorar al interior del funcionamiento del Consejo de No necesito despejar todos los muros para entender y excavar kilos y kilos y kilos de tierra para entender el sistema constructivo de lo que yo estoy construyendo, las etapas constructivas que yo estoy develando. El país, o sea, existen la historiografía, la geografía, las distintas disciplinas que me pueden apoyar y yo no tengo que excavar todos los muros para descubrir para qué servía y qué es lo que levantó y cuál es la historia constructiva. Vamos a tener que pensar en la otra. Lo que más, o sea, claro, tenemos que falta en términos de formación y también generar metodologías adecuadas, pues, porque que te obliguen a una creatividad, porque esto es lo que te enfrenta el estudio es una situación de tantas variables que lo que está abriendo un juego no es cómo puede utilizarlo. Eso tiene que ver, la también tiene que ver con el tema de yo rescato para generar eso. Porque yo puedo excavar una parte y el documentarme con la otra. Porque no es los sitios históricos, por ejemplo, yo no necesito de excavar todo el sitio histórico para develar el sitio histórico. Tengo muchas más fuentes de las que me puedo apoyar. Por eso están ahí los problemas, porque o sea, también es explicar, está el tema legal, que todo es patrimonio del Estado y por lo mismo tenés que hacer algo con lo otro. Pues que por lo mismo, no excavarlo, claro. Entonces yo lo puedo levantar, se puede fotografiar, se puede recuperar archivos que deben estar olvidados en las bibliotecas y se relevan mediante, si yo pienso más allá de la excavación y del informe. Y de además de empezar a hacer arqueólogos que hoy día estamos siendo actores políticos, porque las comunidades, estamos nosotros hablando de comunidades indígenas, estamos hablando de las comunidades ciudadanas, de las comunidades de vecinos, de las mismas, de las municipalidades, de los intendentes regionales, que van a usar lo que nosotros, o sea, que nosotros hoy día tenemos que 5 minutos hacemos. Yo creo que podemos resumir en que ¿Cuál queda un porcentaje del sitio histórico? Se tapa. Bueno, pero eso ¿crees que una solución? Excavar no es una solución.
ustedes están planteando como si excavar fuese la solución, porque las empresas que se rigen por esta lógica del libre mercado nos dicen a nosotros excaven. Nos estamos llenando, no solamente nos estamos llenando los museos de los bodegas, sino que además las comunidades locales están reclamando porque le están excavando sus áreas de vida, pero evaluemos otra vez. No, pero para un proyecto de inversión, por ejemplo, que sea un pase. Es que ese es el punto, por eso yo lo pregunté, digamos, derechamente. Vamos a seguir con la lógica de que la empresa nos impone una forma de hacer porque ellos necesitan avanzar económicamente. No, pero espera, si a uno lo contrata para realizar una asesoría, uno tiene que asumir que la asesoría que está entregando. Pero nosotros tenemos una postura es política. Sí, no, tenemos una postura Yo creo que No, pues si no existe. No, claro. Estamos hablando de que como no existe, debería existir, porque si no, ¿quién va a poder efectivamente evaluar? Por eso yo creo que era eso. Sigue dándole vuelta. Eso ya tiene que estar con él. Ya está claro que la dotación de personal y las condiciones de trabajo. Atención, tenemos que cerrar. Vamos a cerrar para que las mesas puedan exponer, atención, por favor, que puedan exponer más o menos los resultados, conclusiones que sacaron, para que los dejemos en acta, ¿ok? Porque tenemos que empezar a salir, hay que estar todos fuera, cerrado a las 9. Pero tenemos un pequeño tiempo como para poder exponer lo que se discutió en cada una de las mesas. ¿Ok? Todos, para. Vuelta a la dinámica de sillas mirando hacia acá. Tienen que elegir a un expositor de su proyecto. La mesa por favor, silencio ya, tenemos que cerrar.
firmado, por favor, preparar, elijan a un representante para que hable con ustedes. Ya. Nosotros en la escuela de campo en Arica estamos entregando la servicio social. Puede decir que somos unos dispersos y que vamos a trabajar a a lo que sea, donde estén por nombre, usar todos los informes de cada vecino, las variantes. Ya, voy a la mesa Virginia, Andrea. Van a hacer un Ya, voy a pasarle el micrófono para que puedan expresar su... Sí, adelante. Bueno, se nos pidió ser concisos, así que vamos a ir con los 3 puntos que concentraron la discusión en nuestra mesa. Sin tener un orden de jerarquía o precedencia en los 3 puntos, son los siguientes. Lo primero, apuntamos y conversamos respecto a la solidez que debe tener la formación profesional dentro de las carreras que se imparten en cada una de las universidades donde se forman arqueólogos. O sea, algunos de nosotros poníamos la metáfora ahí de que tal cual se forman médicos y uno espera de que un médico cirujano sepa hacer una operación, se espera de que un arqueólogo sepa realizar una excavación o una prospección o un monitoreo. Por lo tanto, hay una responsabilidad tremenda en asegurar que la formación, como se dijo acá, sea la adecuada respecto a eso y así facilitar también que los informes sean consistentes con los trabajos, etcétera, los diseños de proyectos también. Segundo, hablamos también de lo que es la fluidez de las comunicaciones entre proyectos y Consejo de Monumentos Nacionales, particularmente su área de arqueología, respecto de lo que es la evaluación de los casos. Es materia común en muchas situaciones ver que los proyectos entregan sus informes o insumos y transcurre un tiempo, a veces considerable, para escuchar las observaciones y nos damos cuenta que a veces muchas de esas observaciones podrían ser resueltas de una manera bastante más sencilla si es que hubiera más fluidez en el caso de las comunicaciones respecto a hablar por teléfono, concitar una reunión, etcétera, buscar las fórmulas para tratar de que si bien, claro, las cosas por escrito quedan claras, pero también buscar la manera de ir solucionando cuestiones que de pronto cuando uno las ve anotadas a nivel de observaciones dice, oye, pero esto realmente tuvimos que esperar 2 meses para que nos dijeran algo como esto. Y lo tercero, me parece que también fue tocado aquí en la asamblea o en la jornada realmente en relación a estándares mínimos respecto a qué es lo que se exige en un informe, ya sea ejecutivo, final. Y no sé si respecto a este punto en particular que no lo alcanzamos a desarrollar tanto, yo llegué al final de la conversación, alguien quiere agregar más. Sí, durante una buena parte de la conversación se habló de las condiciones laborales, cuestiones, no sé si puedes tú o alguien profundizar sobre ese tema. Sí, es decir, si esto es breve. Partimos hablando en realidad por el origen de toda esta conversación en el año 2000, que partió por temas de condiciones laborales y que los estudios de impacto ambiental no podían ser el espacio de formación de estudiantes y que frente a 2 presupuestos, uno que trabaje con estudiantes a los que no se les paga, frente a otro que trabaje con profesionales pagados y con todos los profesionales que se exige, ¿ya?
no se le, a la empresa no sabe lo que es el trabajo arqueológico y eso va por el presupuesto cámara. Punto. ¿Ya? Y por eso aprobamos los estándares mínimos del año 2000. Esa fue la base de la competencia desleal, en el fondo, digamos, de un equipo frente al otro, uno que trabaja con profesionales y otro con estudiantes de primer año. Y eso pareciera que no ha cambiado en cierta medida. ¿Ya? Hay algunas empresas que contratan a su gente, que las tiene contratadas, pero obviamente al pagar todo lo que son las leyes laborales, los costos suben. ¿Ya? Y eso no es... entonces también depende de la ética nuestra como profesionales de cumplir con las leyes laborales. Y por eso también se formó el colegio. Yo creo que hay que hacer una memoria sobre por qué se formó el colegio originalmente. Entonces, esto conlleva en una formación ética, en formación de derechos humanos, de condiciones laborales mínimas, que es lo que ¿ya? Y no dejar que las leyes del mercado se regulan solas. No se regulan solas. Eso yo creo, ¿no? Ya, esta mesa de repente eligieron un representante, Ariel Pacheco. Que yo anoté, así que... Anota, ya. Hola, bueno, no llegamos a ver todas las cosas, estuvo bien interesante lo que se conversó, pero en síntesis llegamos a algunos puntos. Primero es que hay diferencias en la información que se entrega de Proyecto Fondesit y de Impacto Ambiental, y eso es obvio. Pero nos llamó la atención y se comentó de que en algunos casos siempre se le echa la culpa a los más chicos. Y se dice, bueno, los más chicos que no saben cometen todos estos errores, y resulta que se comentó que no. Muchas veces la información deficiente o informes o trabajos deficientes también son hechos por personas que tienen ya harta trayectoria. Entonces como que tenemos el problema al inicio y al final también. Por otro lado, el tema clave de la necesidad de normalizar o uniformar en base a fichas y protocolos de registro. Optimizar estos métodos de registro, buscar estandarizaciones, pero también evitando la trampa que significa que esto sea lo que muchas veces pasa, que en función de esas estandarizaciones solamente se cumple eso y no se hace realmente un trabajo arqueológico, sino que simplemente cumplir requerimientos. Los informes cumplen esto, pero no sintetizan o discuten los hallazgos muchas veces, y eso se da en cuenta la gente que evalúa los proyectos. En ese sentido, se indicó que a veces falta el raciocinio arqueológico para también tomar decisiones, porque a veces uno dice, bueno, lo que me está determinando el requerimiento es que haga el hoyo o la transecta o esto aquí, y resulta que es mejor hacerlo acá, y eso a veces hay que tomar decisiones respecto de eso, pero si uno se va a la pata, eso cumple con el requerimiento, pero no hace el trabajo arqueológico en el fondo. En síntesis, logramos 4 puntos. Lo primero es que hay que trabajar respecto del cumplimiento, evidentemente, y manejar mejor el tema de las estandarizaciones. El segundo es que es muy necesario la síntesis y las explicaciones de los sitios para, por una parte, facilitar el trabajo de las evaluaciones de los proyectos. También se mencionó que es necesario hacer cartografías territoriales con bases de datos que identifiquen, porque muchas veces es difícil poder relacionar cuando se trabaja en un sitio la información que se logró previamente y poder trabajar en base a eso. Hay que trabajar con lo que se mencionó respecto del medio humano y también tomar en consideración esos aspectos. Finalmente, también hay que considerar mucho qué pasa con la conservación, en el sentido de qué es lo que es el material que estamos recuperando, qué pasa con ese material, porque finalmente el patrimonio y su resguardo es una tarea amplia, y no solamente los arqueólogos o no solamente el proyecto que hace la recuperación de ese material, sino que posterior y por varios otros profesionales. Bueno, eso en síntesis, porque como dijo, no alcanzamos a ver todo, pero eso es lo que nosotros alcanzamos a ver. Ya. La mesa de allá. ¿Lorena? Lorena Sangüesa Vasconel. Claro, tampoco alcanzamos a hablar como todos los temas, nos quedamos como en el primero, preferimos como avanzar en eso.
En nuestro grupo habían conservadores, antropólogos físicos y arqueólogos, por lo menos. Entonces, los temas fueron, uno, como problema, digamos, en nuestra profesión, el volumen de material y los depósitos como una constante. Dos, la precarización laboral, digamos, como un tema como preocupante y del cual habría que hacerse cargo. Otro, un sentimiento, digamos, de como concreto, digamos, de un trato desigual desde parte del Consejo para el trabajo que se hace en el ámbito privado versus investigación, que se sentía como discrecional, de repente arbitrario, con reglas poco claras, y por lo tanto justamente de la necesidad de aclarar estas reglas y estandarizar esto, también entendiendo que en el fondo no es culpa del Consejo, sino que es un poco culpa de todo el sistema, digamos, cómo funciona. Luego de la escasa preparación en el fondo que está dando la formación actual en temas de gestión, en temas laborales, en temas de contratos, desconocimiento también de conceptos y procesos ligados al trabajo de privado, digamos, de la profesión, y que eso es un tema, digamos, que para los cuales en el fondo los estudiantes no están saliendo preparados. Problemas éticos también graves en la disciplina, digamos, o sea, en arqueólogos o arqueólogas que están desempeñando la profesión. Todo el mundo parece que conoce casos que uno como que se horroriza, pero parecen ser más comunes de lo que uno cree. Otro tema que se habló fue el desconocimiento del trabajo arqueológico por parte del resto de la sociedad y los profesionales con los que uno trabaja, digamos, y por lo tanto muchas veces la dificultad justamente que generan las negociaciones y la dificultad de hacer valer los criterios y las decisiones, digamos, arqueológicas frente a estos otros grupos de profesionales. Y ahí también Paola, ¿no es cierto?, puntualizaba la importancia de alguna manera de cuidar que hay ciertos artículos, digamos, de la ley, como el número 13, que es el que da la tutela del sitio arqueológico a los arqueólogos, digamos, a través del permiso, digamos, es como sería como el único forma, ¿no es cierto?, de justamente hacer valer de alguna manera esas decisiones frente a este otro mundo, digamos, que no es arqueológico. Se habló también de dos cosas más. Uno es un poco que la misma mecánica del trabajo en la arqueología de contrato a veces hace que en proyectos largos no se hagan como equipos de trabajo propiamente tal, mucha rotación de personas, ¿no es cierto? Y por lo tanto que se generan pocas continuidades y pocos incluso como compromisos de alguna manera con el trabajo que se está haciendo, y eso es un hecho un poco de la causa. Y el otro, el problema de los informes, justamente un poco como la necesidad de subir la calidad de ellos en términos de que los análisis asegurarse que estén bien hechos. Muchas veces también se habló de la necesidad también que tengan cierto grado como más de interpretación, digamos, y que no se queden solamente en la contabilización de los materiales, y por lo tanto de la necesidad de contar con especialistas para ello. Creo que eso resume. Ya, y de la mesa de allá, ¿quién va a tomar la voz? Mónica Rodríguez. Ah, dos. Y la Valentina Varas, ya. Pero yo vengo de apoyo, no. Bueno, es que como pasó en los grupos que tienen antropólogos físicos dentro, ellos hicieron como un planteamiento bastante ordenado y largo de los 3 puntos que teníamos en debate, y que en el fondo, de acuerdo a lo que revisamos con Mónica, sintetizan bastante bien un poco la lluvia de ideas que logramos nosotros hacer en la discusión en el tiempo que tuvimos aquí como mesa. Creemos que, bueno, en general hay un planteamiento, como una reflexión que hay que hacer como profesionales respecto de que hoy día somos actores políticos y por lo tanto que creemos que se genera conocimiento dentro del marco del CIA. El tema es qué pasa con ese conocimiento más allá de la generación de los informes, buenos o malos, deficientes o completos. Hay un paso más allá que tiene que ver, por ejemplo, con el correo que mandó la Indira Mon y el equipo del Museo de Quillota, con más allá de lo que yo haga, de lo que yo levante, ¿qué pasa después? Hoy en día las comunidades están empoderadas, no solo indígenas, sino también los grupos, los ciudadanos, y quieren saber qué es lo que está pasando en su comuna, en su barrio, en su territorio. Y nosotros como arqueólogos, como gente que levanta esa información, somos parte
de esa identidad que se está generando y que se está reforzando a nivel local, regional y nacional. Entonces, más allá de la generación, o sea, junto con pensar el tema de los informes, qué pasa más allá, es que se vayan generando metodologías de planes de manejo y puestas en valor y del trabajo que tiene que ver más allá de llevar el material a un museo de acuerdo con los estándares de conservación que cada uno tenga. También un poco la arqueología de impacto y la arqueología de investigación tienen tiempos distintos, tienen formas distintas, y actualmente, como en algún minuto también lo planteó el Lucho Cornejo en una reunión, tenemos que pensar en metodologías quizás distintas porque son tiempos distintos. Hoy la metodología la arqueología de impacto involucra un tercer componente, el Estado, el arqueólogo y el titular o digamos la empresa, que tiene tiempos distintos que no necesariamente se adaptan a la manera tradicional de pensar un sitio, de generar conocimiento y de construir un informe. Nosotros tenemos que, en términos de la formación de los profesionales que nosotros con los que estamos comprometidos hoy en día, tiene que ver con incentivar la creatividad y el pensamiento, digamos, entre comillas, rápido de qué es lo que está pasando, qué es lo que tú estás viendo, y sobre todo la generación de equipos interdisciplinarios, porque hoy día, como lo conversábamos, como lo planteaban, digamos, la mesa antes del café, la arqueología ya no es solo prehistoria, es arqueología industrial, es arqueología urbana, es arqueología histórica. Y para esa arqueología, las metodologías no solo tienen que ser la excavación y la recuperación de material. Yo no tengo que despejar toda la planta de una casa para develar cómo era la planta de esa casa. Por ejemplo, yo no tengo que excavar todo el barrio para determinar la disposición de las casas y las distintas etapas constructivas o etcétera del lugar, del contexto que yo estoy levantando. Hoy día podemos apoyarnos con otras profesiones, podemos relevar de la información que está también olvidada en las bibliotecas respecto de archivos, respecto de historias, respecto de documentos que pueden apoyar la información. Y por ejemplo, ya no necesariamente puede ser excavar el 20%, sino que excavar solo el 5% y el otro 15%, apoyarse en estas otras fuentes documentales que nos pueden relevar la información, y yo no tengo que levantar kilos o metros cúbicos de tierra para poder relevarla. Entonces en el fondo tenemos desafíos muy, muy importantes metodológicos y también de formación de los profesionales que nosotros estamos creando, que nosotros estamos formando. Porque nosotros somos capaces, y cada vez somos más conscientes del rol político y del rol social que tenemos como profesionales. La arqueología ya no es solo cuenta y empezar a hablarlo. Por otro lado, el tema de la precarización laboral, obviamente que es un problema gravísimo. Nosotros nos centramos bastante en la segunda pregunta, que era en el fondo si es que es un aporte al conocimiento. Teníamos opiniones diversas, habían algunos que decían que sí, al principio no, pero con algunas excepciones notables, sí. ¿Qué es lo que ocurre? Que finalmente en lo que quedamos de acuerdo es que básicamente depende del investigador responsable. Básicamente depende de las voluntades personales. Cómo se va a hacer el trabajo, si se va a realizar con una metodología apropiada o no. Y también cuál va a ser la difusión final de los trabajos va a depender mucho de los criterios del investigador responsable, y eso no puede ser llevado a un nivel superior que vaya más allá de las empresas, que vaya más allá de los investigadores y de las opciones personales, que tiene que ser algo que a lo mejor vaya, no sé, por Consejo de Monumentos Nacionales o por ese lado, pero en el fondo como pasar más allá de las voluntades personales de cómo los investigadores están llevando a cabo el trabajo, porque si no, no vamos a lograr nunca una estandarización que le suba el nivel al impacto ambiental. Por otro lado, veíamos que los requisitos, las condiciones y parámetros, por lo menos lo que nosotros conversamos dentro de la Xochiab y en general la gente en la mesa estuvo de acuerdo, que vemos que en realidad no son los mismos, no es lo mismo los parámetros, no pueden ser los mismos los requisitos, porque de hecho la gente que por ejemplo evalúa los trabajos de impacto ambiental, claro, son Consejos de Monumentos Nacionales, pero la investigación la evalúa CONICYT, entonces obviamente que no son los mismos requisitos y que debería subirse el nivel de lo que se está evaluando en Consejo de Monumentos. Entonces hay que empezar a pensar también que dentro de estas esferas, dentro de Consejo de Monumentos, por ejemplo, tienen que haber
profesionales idóneos que sean capaces de evaluar los distintos tipos de informes que están llegando. Por ejemplo, en Consejo Monumento, yo lo he dicho millones de veces, Nelson lo sabe, yo sigo predicando en el desierto, no hay antropólogo físico en Consejo Monumento. ¿Quién va a evaluar los informes bioantropológicos? ¿Quién los evalúa? ¿Quién podría evaluarlo? Los arqueólogos. No pueden hacerlo, pues si no son antropólogos físicos. No, el arqueólogo tiene que estar capacitado porque es que dirige la investigación. No estamos de acuerdo ahí, pero bueno, eso lo podemos discutir en otro momento. Existen antropólogos físicos profesionales que saben un rango de conocimientos que los arqueólogos no manejan, de la misma manera que los antropólogos físicos no manejan un rango de conocimientos que sí manejan los arqueólogos. Ya que existen informes específicos, tienen que haber profesionales que sean capaces de evaluarlos. Pero bueno, no es momento de volver con hacerse campaña. No, es que ¿sabes qué? Lo que pasa es que a mí me llama la atención que en toda la discusión que hubo, en ningún minuto se mencionaron los restos humanos, cuando efectivamente cuando aparecen los restos humanos es cuando se paralizan los trabajos, por ejemplo, y se llama a una excavación. Justamente cuando aparecen los restos humanos es cuando aparecen las comunidades diciendo que por favor los reentierren, ¿no es cierto? Entonces es algo que ya se tiene que dejar de invisibilizar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los que se quedaron hasta esta hora, los que participaron de las distintas instancias por su aporte. Esperamos que cada mesa nos deje su síntesis también escrita si es posible, que firmen la lista que creo que quedó por ahí también. Si alguien falta firmar, que por favor firme. Y bueno, por mi parte quedamos atentos a las propuestas, digamos, para continuar con estas conversaciones. Yo creo que sin duda son enriquecedoras para todos, conversar gente de distintos ámbitos, disciplinas y también todos colegas y que nos dedicamos a distintas cosas y que yo creo que es importante, sano y necesario. Eso, bueno, no voy a... Bueno, muchas gracias a todos. Igual que Gloria, reitero un poco lo que señaló y bueno, nos tenemos que ir ya, ahora, fuera. ¿Alguien puede firmar?